Hola, bienvenidos a este especial de France 24 sobre las noticias que marcaron este 2025. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y vamos con los titulares. ¿Cuál es el balance para Gaza este 2025? El acuerdo auspiciado por Estados Unidos permitió la liberación de los rehenes israelíes, la excarcelación de detenidos y prisioneros palestinos y la entrega de restos entre Israel y Hamás, pero el enclave vive bajo la zozobra de un frágil alto el fuego. Venezuela ha estado bajo presión como consecuencia del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, en lo que según Washington es una operación contra el narcotráfico. Para el gobierno venezolano y sus aliados se trata de una maniobra para derrocar al Nicolás Maduro. ¿Cómo se llegó hasta allí? Tenemos reporte desde Caracas. En un hecho inédito, al menos 10 expresidentes alrededor del mundo fueron condenados o detenidos este 2025. Nicolás Sarkozy en Francia, Jair Bolsonaro en Brasil y un total de 3 exmandatarios en Perú son algunos de ellos. Hacemos un repaso por sus procesos. Empezamos en la Franja de Gaza, que cumplió su segundo año bajo fuego israelí, que solo llegó a aplacarse bajo un frágil acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás y auspiciado por Estados Unidos, y con el cual se logró la liberación de la totalidad de los rehenes cautivos por el grupo islamista, así como la devolución de la gran mayoría de los restos de los secuestrados que murieron en cautiverio y también la excarcelación de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Una tregua que, según las denuncias, no se ha cumplido en su totalidad, mientras el enclave sigue enfrentándose a una aguda crisis humanitaria. Tras más de un año de guerra en Gaza y a solo días de dejar la Casa Blanca, el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregaba con optimismo la noticia. Puedo anunciar un cese al fuego y se ha llegado a un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás. Un acuerdo mediado por Washington, Qatar, Egipto, que logró detener temporalmente los ataques israelíes en la Franja de Gaza y abría la puerta a las conversaciones para poner fin al conflicto. La tregua se vio tensionada por situaciones como la polémica propuesta de Donald Trump de que Estados Unidos tomara el control de Gaza para convertirla en un destino turístico de lujo. Y finalmente se desintegró en marzo, cuando Israel reanudó la ofensiva, culpando a Hamás de bloquear las negociaciones. A partir de ahora, las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego enemigo. Los ataques dejaron 400 muertos, los más mortíferos desde el inicio de la tregua en enero, y continuaron con múltiples asedios que seguían engrosando la lista de muertos y desplazados, sumado a la escasez de suministros básicos en el enclave. En territorio israelí, la presión aumentaba sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. De un lado, las familias de los rehenes que le exigían llegar a un acuerdo para liberar a sus seres queridos, y del otro, sus aliados de extrema derecha en el gobierno que amenazaban deshacer la coalición si aceptaba un alto el fuego. Después de numerosos intentos diplomáticos, una nueva esperanza para poner fin a la guerra llegó en octubre con un acuerdo respaldado por Hamás e Israel. Tenemos paz en Medio Oriente y es una expresión muy sencilla, paz en Medio Oriente. En una pomposa ceremonia en Egipto, de la que no participaron las partes en conflicto, se selló la primera fase de dicho acuerdo. Un pacto que trajo consigo la liberación de los últimos rehenes, la excarcelación de prisioneros y detenidos palestinos, la entrada de ayuda humanitaria, aunque bastante limitada, y un alto el fuego que tanto Israel como Hamás se han acusado de violar mutuamente. Más de 70.000 palestinos han muerto y el enclave sigue devastado, sin una solución definitiva a la vista. Pasamos a Estados Unidos, marcado por el regreso de Donald Trump a la presidencia. Un retorno con drásticos cambios en materia social y económica, y aunque no libre de escándalos, como el caso de Jeffrey Epstein, que expuso fracturas entre sus aliados más acérrimos. A continuación, un recuento. Con promesas de revancha, Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. La época dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país volverá a florecer y a ser respetado en todo el mundo. Desde el primer día y a través de una avalancha de más de 200 órdenes ejecutivas, el mandatario ha tomado medidas como abandonar organismos multilaterales y desmantelar agencias federales como la USAID, deshacer las políticas de diversidad en el gobierno, así como reforzar las políticas de inmigración y seguridad fronteriza. Una de las grandes banderas de su agenda, bajo la cual se llevaron a cabo redadas de agentes migratorios en ciudades como Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta, seguidas de deportaciones masivas. Una situación que desató protestas ciudadanas.
Bajo su política de Estados Unidos primero, Trump tensó las relaciones con sus socios comerciales al imponer una serie de aranceles globales a las importaciones. Gravámenes que en su medida fueron ajustados y que han experimentado desafíos legales. Si nos fijamos en eso, China, primera fila. China, 67%. Son aranceles aplicados a Estados Unidos, incluyendo manipulación de divisas y barreras comerciales. Pero ninguna de estas medidas y sus efectos sacudieron al presidente, como la revelación, a mitades de noviembre, de una serie de correos enviados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que sugerían que Trump podría haber estado enterado de los crímenes del fallecido magnate. El mandatario había desestimado los llamamientos a que se publicaran casi todos los archivos relacionados con el caso. No entiendo por qué sigue el interés. Creo que solo gente muy mala, incluyendo a quienes difunden noticias falsas, quieren que algo así siga. Pero cedió después de que enfrentara el desafío de los congresistas de su partido, quienes votaron para presionar al Departamento de Justicia a hacer públicos dichos documentos. El caso expuso también una fractura entre algunos de sus aliados del movimiento Hacer a Estados Unidos grande otra vez, quienes lo han criticado por priorizar la política exterior sobre asuntos internos, y bajo la cual se ha apropiado de conflictos globales como las guerras de Gaza y Ucrania y lo que llamó un despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe. Vamos a Venezuela. Al inicio de una operación militar de Estados Unidos en el Caribe y que según Washington está destinada a combatir el narcotráfico, encendió los temores de un posible ataque de la Unión Americana para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano tiene el resumen de lo que ha sucedido este 2025. A finales de agosto del presente año, el presidente Donald Trump ordenó un operativo militar en el Mar Caribe sin precedentes bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. Desde entonces, al menos 25 embarcaciones han sido destruidas y 95 personas fallecidas. Paralelamente, su administración acusó a Nicolás Maduro de estar al frente de una organización criminal vinculada al narcotráfico. La presión contra el gobierno de Maduro escaló el pasado 29 de noviembre al ordenar a pilotos y aerolíneas considerar el espacio aéreo de Venezuela cerrado y advertir los riesgos de sobrevolarlo. Desde entonces, las aerolíneas comerciales comenzaron a suspender sus vuelos con Caracas de manera temporal y la mayoría extendió esta suspensión hasta 2026. El pasado 11 de diciembre, las fuerzas militares estadounidenses incautaron un buque petrolero venezolano con aproximadamente 1.900.000 barriles de crudo. El gobierno venezolano lo calificó como un robo descarado y un acto de piratería internacional. La tensión escaló el pasado 16 de diciembre cuando Donald Trump ordenó un bloqueo total a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Maduro denunció ante el secretario general de la ONU lo que consideró una violación al derecho internacional, al libre comercio y la libre navegabilidad. Según PDVSA, esta orden no ha paralizado sus actividades de exportación. Sin embargo, agencias internacionales de noticias han registrado que al menos 4 buques que debían recoger crudo venezolano dieron marcha atrás tras la incautación del buque del pasado 11 de diciembre. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, calificó de delirantes las declaraciones de Donald Trump y aseguró que garantizará la defensa del territorio venezolano. La presidenta de México instó a la ONU a intervenir y buscar una solución pacífica al conflicto. Con respecto a la guerra en Ucrania, este no ha sido un año fácil para el presidente Volodymyr Zelensky. Mientras Rusia ha reportado avances en el campo de batalla y demanda la cesión de territorios para que funcionen los acuerdos destinados a poner fin al conflicto, el mandatario se mueve en la escena internacional buscando garantizar el apoyo de sus aliados. Desde Kiev, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel con los detalles. Este año estuvo marcado por el cambio en el escenario de la política internacional que trajo consigo la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su presión para acabar con esta invasión a gran escala. Una presión que muchas veces se tradujo en decisiones que debilitaron la posición de Ucrania. Esto incluye, en algún momento se detuvo el intercambio de información de inteligencia y la presión y las críticas contra el presidente Volodymyr Zelensky, especialmente en esa primera visita fallida a la Casa Blanca. Paralelamente también se cambió la estrategia en la cual se hizo que los aliados europeos
pasaran a llevar la mayor parte del costo de la financiación. Ellos financian la compra de armas norteamericanas que luego llega a Ucrania. También presionó para la vía diplomática, pero no ha dado resultados. Ucrania ha dicho que está dispuesto al cese al fuego, a buscar una salida a la guerra a través de un acuerdo. Sin embargo, ha sido claro en que no cederá territorios que no ha perdido por la vía militar, como reclama Rusia, que pide la totalidad de la zona del Donbass. Rusia no acepta un cese al fuego mientras se negocia. En el lado militar siguen dominando los drones, sin embargo no ha habido una batalla decisiva, pero sí una gran presión de desgaste de Rusia a lo largo del frente de batalla que lo llevó a ganar, si bien un mínima parte de terreno sí puso gran presión sobre el ejército ucraniano. La mayor batalla estuvo en la zona de Pokrovsk, donde fue avanzando lentamente y tiene la mayor parte del control a un costo humano y militar bastante grande. Sin embargo, también siguen los ataques contra las ciudades, con misiles y con drones, y también contra la infraestructura energética, afectando a la población civil, especialmente ahora en invierno, mientras que Ucrania responde también lanzando gran cantidad de drones a Rusia, también atacando la infraestructura energética y la logística. Una noticia que conmocionó al mundo, especialmente a la población católica, fue la muerte del Papa Francisco. El pontífice había experimentado un deterioro en su salud en las semanas previas, lo que redujo sus apariciones en público. El último episodio fue una insuficiencia respiratoria que lo dejó hospitalizado y casi un mes después de haber recibido el alta falleció el 21 de abril. El evento dio origen a la preparación de un cónclave que duró solo 2 días, entre el 7 y el 8 de mayo, y tras el cual se eligió al cardenal Robert Prevost, quien tomó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer papa estadounidense. Este 2025, varios expresidentes desde América Latina a Asia, pasando por Europa, se enfrentaron a procesos judiciales que terminaron en detenciones o condenas. Hacemos un repaso por los más destacados. Empezamos en Filipinas con el caso que llegó a instancias más altas. Allí el expresidente Rodrigo Duterte fue detenido en Manila el 11 de marzo y luego trasladado a La Haya en Países Bajos y actualmente se encuentra bajo custodia de la Corte Penal Internacional a la espera de un juicio por crímenes contra la humanidad en relación con su antigua política de guerra contra las drogas. En Corea del Sur, en enero, Yoon Suk-yeol se convirtió en el primer presidente en funciones en ser detenido, y aunque fue puesto en libertad en marzo por errores de procedimiento, volvió a ser arrestado en julio y es procesado por insurrección tras declarar una ley marcial en 2024, con la que, según la justicia, pretendía mantenerse en el poder. En Francia, Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer expresidente de la Quinta República Francesa en ir a prisión. El 25 de septiembre fue condenado a 5 años de cárcel tras ser hallado culpable de utilizar fondos del ex dictador libio Muammar Gaddafi para financiar su campaña a la presidencia en 2007. El 21 de octubre ingresó a prisión, pero salió 20 días después en libertad bajo supervisión mientras continúa su proceso de apelación. Venimos a América Latina. Otro que se convirtió en el primer expresidente en ser condenado penalmente en la historia de su país fue Álvaro Uribe Vélez en Colombia. 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de sobornar a testigos en un caso judicial sobre su relación con grupos paramilitares. Pero más de 2 meses después, la condena fue revocada por falta de pruebas. Solo en Perú fueron 3 los casos. El 15 de abril, Ollanta Humala, expresidente de Perú, fue condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos, tras ser declarado culpable de recibir aportes ilícitos por parte del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas a la presidencia de 2006 y 2011. Le siguieron Martín Vizcarra, condenado el 26 de noviembre a 14 años de cárcel por haber recibido sobornos de una empresa constructora cuando era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. Y un día después, el 27 de noviembre, llegó la condena para Pedro Castillo, 11 años de cárcel por un intento de autogolpe de Estado en 2022. En la vecina Brasil, Jair Bolsonaro ingresó a la cárcel tras ser condenado a 27 años de prisión al ser hallado culpable de liderar un intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva en 2023. Seguimos en Argentina, donde la Corte Suprema ratificó la condena de 6 años contra Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La exmandataria fue hallada culpable de adjudicar obras viales de forma irregular, lo que constituyó una defraudación al Estado.
El último en sumarse fue el expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien justo después de dejar el gobierno fue enviado a prisión preventiva en medio de una investigación por el presunto desvío de recursos públicos de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Y cerramos en Francia, donde ocurrió un hecho insólito en el museo más famoso del mundo. El 19 de octubre y a plena luz del día, un grupo de ladrones ingresó por una ventana del edificio y se llevó un conjunto de joyas de la corona francesa avaluadas en unos 102 millones de dólares. Una combinación de factores como un sistema de videovigilancia insuficiente y una ventana de vidrio fácil de romper, por ejemplo, dejaron al descubierto varios fallos de seguridad y el deterioro del estado del Louvre, que alberga unas 500.000 obras de arte. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.